Entonces le doy la palabra a Dayana. ¿Puede iniciar? Ya, Licen, buenos días compañeras y licenciada. Yo les voy a hablar sobre el proceso de las relaciones públicas. A mí me tocó el punto número 3, que son las estrategias. Las estrategias es lograr uno o más objetivos. Esto quiere decir que debemos definir cada uno de los objetivos, adaptar los objetivos para desarrollar metas, investigar al público, establecer una estrategia a seguir, crear y desarrollar mensajes. Y también podemos especificar un plan táctico y determinarlos en tiempo para poder desarrollar las técnicas adaptadas en el momento. Dayana, un favor, ¿puede activar su video? Ay, me olvidé. Ahora sí. Ahora sí, Lisa. Que no me di cuenta. Adelante, Dayana. Muy bien. Ya. Luego, las estrategias deben ser realistas, con disponibilidad de tiempo, energía, personal y recursos económicos para la consecución de un objetivo. La estrategia supone la ejecución del proyecto, incluyendo los siguientes elementos: establecimiento de un tema, programar las técnicas a utilizar y comunicar eficazmente el proyecto. En establecimiento de un tema, se procede a los mensajes que deben comunicar a los públicos, y en programar las técnicas a utilizar, planificar la acción o evento promovido por el cliente, planificar el uso de las técnicas, tanto las controladas como las no controladas. En este punto donde dice figuras, lo que me tocó a mí exponer eran 4 figuras. Principio de la persuasión, que era la estructura del mensaje; principios de persuasión, contenido de mensaje; técnicas y medios; y público. En la estructura del mensaje hablaba de cómo se presenta el argumento para luego volver a argumentar desde su propia postura. También hablaba sobre la palabra, que suele ser, la última palabra suele ser más recordada al momento en lugar de una sola. Un argumento parcial puede cambiar las actitudes, inicialmente en el efecto que se desaparece cuando se escucha otra perspectiva de otra persona. También hablaba sobre la persuasión, que era redactar una conclusión e invitar al público en vez de que el público lo redacte. En contenido del mensaje hablaba más sobre lo que la gente pueda escuchar o transmitir, sobre que lo que la gente escucha, lo que le gusta, la gente lo escucha, y lo que no lo ignora. La gente presta atención a los mensajes más favorables, y a los que no creen que son favorables los deja de lado. También hablaba sobre que las personas interpretan las cosas a su manera y lo ve como quiere verlo. Recuerda lo que es considerante y lo que no, lo deja al resto. Recuerda las cosas que apoyan a sus creencias, y los mensajes dirigidos a los intereses al público como una probabilidad que le presten atención. En las técnicas y medios, habla sobre la comunicación interpersonal, que es más eficaz a la hora de la comunicación mediada. La comunicación verbal expresa menos, pero es más fácilmente adaptada a la escrita. Los medios públicos son los más útiles para reforzar las actitudes existenciales para cambiarlas. Los medios impresos producen más comprensión, especialmente en temas complejos, que los medios audiovisuales, pero la gente presta más atención a los medios audiovisuales que a los medios impresos. Al momento de hablar del público, hablaba sobre la gente que tiene poca autoestima y las personas que tienen alta autoestima. En las personas que tienen poca autoestima es más influenciada por los mensajes contrarrestados y por los recursos al miedo en que la gente tiene una alta autoestima. Y la gente que tiene alta autoestima tiene más posibilidad de ser persuadida con mensajes bien justificados. En este punto también la gente se compromete y no suele cambiar de opiniones después. La gente participa eficazmente en la toma de decisiones y suele conservar algunos cambios de actitudes a largo o a corto plazo. Luego, en temas y mensajes, el primer
El primer elemento de un plan de relaciones públicas es el que abarca el ámbito global del proyecto y debe ser cuidadosamente planificado de acuerdo a la acción principal del proyecto. Los mejores temas que son con los que se presentan es en forma de frase corta y tipo de eslogan, pero el eslogan no puede tener más de 5 palabras. Los proyectos de relaciones públicas tienen un mensaje central que va encarnado con el tema o el eslogan. En algunos casos, los proyectos tienen varios mensajes, pero mayormente uno para cada uno de los públicos. Ese era mi punto que me tocó, Licen. No le escucho, Licen, tiene que activar su audio. En la fase de la estrategia ya entramos en la fase de ejecución, ¿no? Entonces hacemos viables en función a nuestros públicos todos los objetivos y metas trazadas. En la fase de la estrategia me gustaría que ustedes apelen a todo el conocimiento que tienen sobre medios de comunicación, porque de eso se trata, ¿no? ¿Qué medios de comunicación ponemos en acción, si ustedes quieren verlo así? ¿No? Por eso que cuando ustedes se remitan a las tablas, hay una infinidad de sugerencias del autor que nos van a permitir, ¿no?, echar mano de manera efectiva de los medios con vistas a llegar a nuestros públicos. Pero esta fase de la estrategia, entonces, es ya la fase de la ejecución. Iniciamos con la investigación que nos da conocimiento sobre la trayectoria y situación actual. Pasamos a la planificación con los objetivos y con las metas. Y de ahí pasamos a la ejecución con la estrategia, ¿no? Que ya es como la implantación o implementación de la estrategia. Y ahí echamos mano de todo nuestro conocimiento en términos de comunicación, de medios, de formatos, etcétera, que hemos venido obteniendo a lo largo de nuestra carrera. Gracias, Dayana. Entonces, damos paso a la siguiente, Gracias. por favor. Ya, Licen. A mí me tocó hablarle de las técnicas. Hay un ratito, es que... Ya, seguimos dentro de la fase 3, seguimos dentro de la fase de estrategia. Sí. Muy sí, bien. Ya, ahora sí. Muy bien, Mariana, adelante. Ya, las técnicas es un concepto que no es unívoco, es decir, no siempre significa lo mismo. Para referirse a lo mismo, los autores, distintos autores, hablan algunos de técnicas y otros de tácticas. Posteriormente, otros expertos como especialistas en el área empresarial explican la diferencia de estrategia y táctica. La estrategia es el arte de organizarse y la táctica son los medios o métodos para aplicar la estrategia. Técnica es una noción que fue introducida junto a estrategia y táctica, y aunque las fronteras conceptuales de estos fenómenos no siempre son claras, como por ejemplo conferencia de prensa y rueda de prensa puede ser una misma técnica con misma terminología, y sí, porque son sinónimos, pero no siempre significan lo mismo. Por ejemplo, conferencia de prensa es una técnica y la rueda de prensa es una táctica. Es decir, la estrategia define lo que tenemos que hacer, la técnica es la manera en la que vamos a hacerlo, y las tácticas son cómo hacerlo en un momento dado, en una función o circunstancia inmediata. Luego, bajo el concepto de técnicas se incluyen las acciones y eventos y las tácticas controladas y las no controladas. Las acciones y eventos deben ser acompañantes del tema y el mensaje del programa. Estas acciones y eventos suelen ser un punto central del tema y mensaje, aunque en muchos proyectos se centran en el evento o en la acción, omitiendo el tema y los mensajes. Es recomendable incluir en un evento o acción que los conviertan en noticiables, interesantes y eficaces a la hora de mejorar la imagen del cliente.
Por ejemplo, cuantas más personas, incluso alguna celebridad, se incluye en el evento, va a tener mucha más cobertura mediática. Aparte, cabe recalcar que el evento o acción que se seleccione debe ser serio para poder fortalecer la credibilidad del cliente. En tácticas no controladas, estas incluyen la comunicación de informaciones sobre el cliente u organización a los medios de comunicación o generales o a la prensa especializada. Su objetivo es una cobertura positiva o favorable de las acciones o eventos del cliente, y se denominan así porque el profesional en relaciones públicas pierde el control del material a la hora de entregarlo a los periodistas. Como en las tácticas no controladas se incluyen los comunicados de prensa, los dossiers de prensa, fotografías con textos al pie, y más abajo les voy a mostrar más de acciones, eventos y las tácticas. En las controladas, estas implican la comunicación del cliente pagado por él. Es decir, que ellos, o sea, como que lo que se publica es lo que el cliente quiso. La redacción del material, el formato y colaboración en medios. Estas son los folletos, memorias, boletines internos, materiales audiovisuales, y también incluyen comunicación interpersonal como discursos, reuniones, entrevistas, y las publicidades institucionales, sitios web, entre otras igual tácticas controladas. Acciones y eventos, les voy a mostrar ejemplos de los que son. Las acciones y eventos pueden ser, eran varias, pero como que puse las más importantes. Ya, muy bien, Mariana. Las acciones y eventos pueden ser días, noches, semanas, meses especiales, ferias, salones, exposiciones y festivales, encuentros, convenciones, jornadas, congresos, aniversarios memoriales, premios especiales, jubilaciones, debates públicos, fiestas, recepciones, giras. En tácticas no controladas son comunicado de prensa, audiocomunicado, videocomunicado de prensa, dossier de prensa, prensa escrita, prensa audiovisual, cualquier formato y soporte, conferencia de prensa, fotografía con pie, entrevistas, medios impresos, audiovisuales, comparecencias ante medios audiovisuales y reportajes. Las tácticas controladas se dividen en 4, que son impresas, audiovisuales, de comunicación interpersonal y publicidad de relaciones públicas. Las impresas son las cartas, boletines internos, pósters, email, memorias anuales, materiales conmemorativos, stand expositores, buzón de emergencia, instrucciones u órdenes, informes escritos, encartes, libros de instrucciones. En audiovisuales son videos corporativos o institucionales, proyecciones de material audiovisual, llamadas telefónicas, mensajes grabados, presentaciones multimedia, grabaciones de audio, DVD, Blu-ray, presentaciones orales con elementos visuales, materiales de multimedia de soporte como PowerPoint, de comunicación interpersonal, incluye las alocuciones, lecturas, seminarios, mesas redondas, paneles, testimonios orales, reuniones, conversaciones informales, demostraciones, oficinas de portavoz, entrevistas. Y en publicidad de relaciones públicas, que estas no están diseñadas para estimular la compra de productos, incluye la publicidad corporativa, publicidad para prensa, televisión, radio, internet, en páginas amarillas, publicidad en materiales especiales como en bolígrafos, tazas, cuadernos, etc. Eso, Lisa. Ya, muy bien, Mariana, gracias. Mariana nos ha hecho un repaso de todos los medios, ya de manera específica, que debemos considerar para que nuestras estrategias se puedan viabilizar, ¿no? Entonces, no solamente es decir, voy a utilizar medios impresos como una estrategia, sino que hay que tomar en cuenta muchas otras consideraciones en función a nuestro público, ¿no? De pronto Sí. hago un boletín, ¿no? Será la mejor opción, puedo hacer una carta, puedo hacer un email, y esto, como ha dicho ella, solamente es una muestra de todo el potencial en medios de comunicación que tienen las relaciones públicas, ¿no?
Podemos considerar los medios digitales, redes sociales, etcétera, todo lo que está en boga ahorita. La idea de pronto no es o lo más importante de pronto no es el medio, sino la pertinencia del medio, ¿no? El contenido del medio, a quién está dirigido. Entonces, sí, todo esto igual es un recuento de lo que se conoce ya en sus otras materias. Ustedes me imagino que ya han visto este tipo de medios. Sobre algunos tenemos control, sobre otros no. Hay medios que son de dominio público. Estamos haciendo un evento en la empresa y viene un canal, sin que nosotros lo hayamos llamado, hace publicity, ¿no? Una publicidad no pagada, saca las fotos que desea, puede difundir contenidos que desea el medio y nosotros sobre eso no tenemos control. Entonces, lo ideal es que en nuestras planificaciones utilicemos en un 80% medios que nosotros podamos controlar. Y bueno, ya un 20% quedará librado a medios de dominio público, pero si nosotros tenemos el control es mucho mejor. Gracias, Mariana. Damos paso a la siguiente, por favor. Creo que soy yo. Adelante, Mariel. Auringala, estoy. Voy a activar mi video antes. No sé cómo. Ya, ahora sí. ¿Me pueden escuchar bien? Sí. Ya. Bueno, yo les voy a hablar sobre el proceso de la comunicación eficaz. Este proceso de comunicación eficaz es uno de los puntos más importantes y que es muy determinante para que todo lo planeado anteriormente funcione. Sus principios, los principios de los que se habla son la credibilidad de fuente, información destacada, eficaz de la comunicación no verbal, eficaz de la comunicación verbal, comunicación bidireccional, líderes de opinión, influencia de los grupos, exposición selectiva y participación de los públicos. En cuanto a la credibilidad de la fuente, esta se debe caracterizar por la fiabilidad, la experiencia, el dinamismo, el atractivo físico y las similitudes que tenga la persona, el vocero, con el receptor del mensaje. Aquí en la credibilidad de la fuente, el encargado de las relaciones públicas tiene que buscar que la persona que van a seleccionar, ya sea para su cliente, empresa o persona como tal, tienen que buscar que cumplan estas características para que así la audiencia pueda tener una mejor aceptación del mensaje que va a decir dicha persona. El otro punto es la información destacada. Aquí los mensajes deben motivar al público. Esto quiere decir que hay que tratar de seleccionar finamente la información y lo que no sea útil o lo que sea irrelevante para los públicos hay que ir descartándolo, ya que actualmente estamos en un medio en el que hay mucha información y cuando hay de más los públicos suelen dejar de prestarle atención. La comunicación no verbal. En este punto es necesario analizar la naturaleza de las acciones o eventos que vaya a realizar nuestro cliente. En tal caso hay que tomar en cuenta detalles que pueden ser determinantes o que pueden causar ciertas actitudes en los públicos, como ser el personal con el que vayan a ser atendido, si es en el caso de que sea un evento, lo que es el protocolo, la decoración, la iluminación, en caso que haya bebidas, los invitados que se vayan a tener, músicas, espectáculos, y la forma en los que estos van a estar, si es que fuese una cena o algo así, cómo van a estar acomodados, todo eso son puntos que
hacen parte y que le suman a la comunicación no verbal, así como ser también la comunicación interpersonal que se tenga en esos eventos. En cuanto a la comunicación verbal, se caracteriza principalmente por 2 puntos, que es la claridad y la pertinencia. En cuanto a la claridad, los factores que nombran para que sea de esta manera, tiene que tener exactitud, el mensaje tiene que decir lo que pretende comunicar, tiene que ser simple, ya que a veces por querer hacerlo un poco mejor o hacerlo escuchar más elegante, le ponemos muchas cosas cuando menos en realidad es considerado más. Y la coherencia, ya que lo que decimos tiene que estar en concordancia con el momento, con la situación y con lo que hace la organización. La comunicación bidireccional. En este punto ya se habla de que no solo hay una comunicación en la que nosotros, emisor, damos un mensaje y la audiencia lo recibe, como se veía anteriormente en cuanto a los medios de comunicación masivo, quizás en donde el receptor no tenía la opción de dar a conocer lo que sentía. En cambio, ahora ya hay muchas opciones, como ser el buzón de sugerencias, los cuestionarios para los clientes, las mini reuniones o la comunicación cara a cara, dependiendo en el contexto que se esté, se puede decidir cuál es la opción más adecuada para así recibir la opinión que tengan el público de nuestros clientes. Los líderes de opinión. En cuanto a los líderes, hay que identificar, hay que lograr identificar quiénes son los líderes de opinión en el medio, hay que catalogarlos y agendarlos en nuestros contactos. Una vez los tengamos entre nuestros contactos, también tenemos que clasificarlos y saber cuál es su disponibilidad, su posición y su influencia que tengan en el medio, ya que los líderes de opinión, dependiendo a lo que se esté haciendo, lo que se pretenda lograr, pueden ser grandes aliados, ya que tienen credibilidad, que es uno de los principios anteriormente mencionados, y también tienen gran alcance a lo que son los grupos de influencia, que es el siguiente punto que le sigue. En cuanto a los grupos de influencia, para llegar a ellos, se lo puede hacer a través de discursos o conferencias, más que todo por medios un poco más masivos, en donde es crucial para que la influencia del grupo tenga, o sea, para que se llegue a estos grupos, ya que usualmente ahora las personas no pertenecen a un solo grupo, sino de que son parte de varios, pero también pueden sentirse bastante influenciados según la participación que se tenga en sus vidas. En cuanto a la exposición selectiva, se refiere a que las relaciones públicas y asimismo el profesional que las ejerza muchas veces busca cambiar lo que son las actitudes o conductas. Esto es algo bien complejo, ya que se tienen que tomar en cuenta varias cosas en cuanto a lo que son los públicos. Pero para que esto sea un poco más efectivo y sea más viable, siempre hay que tratar de identificar la posición de los públicos. Si su percepción o si su posición ante la idea que se le quiere presentar es positiva, es algo positiva, están indecisos, son algo negativos o negativos. En el caso en el que los públicos tengan un pensamiento positivo, es más fácil acceder a ellos. En cambio, si ellos tienen una posición negativa, será mucho más difícil lograr que ellos cambien de opinión. Y por último tenemos la participación de los públicos, que lo que se busca es tomarlos en cuenta para que estos adquieran la experiencia. En el texto se habla del ejemplo de lo que es el producto en ocasiones, o sea, un producto o servicio, para que ellos tengan como que un primer vistazo y así también nosotros sepamos qué es lo que piensan. También por otro lado está la autopersuasión, que cuando nosotros los hacemos participar, ellos se convencen de el potencial que tiene nuestro producto o servicio, y también así para que ellos se sientan tomados en cuenta, ya que cuando hay un sentido de pertenencia o en el que cuando el público siente que la organización está interesado por ellos,
sienten un poco más de compromiso, quizás preferencia ante la marca o organización. Eso sería todo en cuanto a la comunicación eficaz. Ya, muy bien, Mariel, gracias. Mariel nos ha hecho un recuento de todas las consideraciones a tomar en cuenta a la hora, primero, de elegir los medios y después de implementar los medios, ¿cierto? Entonces, no es a elegir un medio a la ligera porque, entre comillas, me gusta o es más fácil de producirlo, sino que tiene que tener mucha pertinencia respecto de las características de nuestros públicos, ¿no? Y en función a eso tendremos que ver si el medio de comunicación es verbal, de pronto es impreso, si consideramos la participación de algunos líderes de opinión. Entonces hay muchísimas variables a tomar en cuenta para que nuestra comunicación, es decir, de parte de la empresa, sea eficaz en cuanto llegue a los públicos. Muy bien, Sí. Mariel. Algo más que me falta mencionar Adelante. es en cuanto a la comunicación verbal, era la pertinencia, que los factores que hacen que esta sea así es que el lenguaje tiene que ser adecuado al público, si es que estos son adultos o jóvenes, no hay que comunicar de la misma manera. La ocasión, esto quiere decir que en el momento que se los da tiene que ser oportuno, no vamos a dar un mensaje que no corresponda con el contexto que se está viviendo, y sobre todo también la recepción. Hay que tomar en cuenta que el público que va a recibir el mensaje esté preparado para y también que sea adecuado, ¿no? Para ellos. Eso era todo. Exactamente, sí. Y en la fase de investigación, volvemos a lo importante que es investigar, hacemos ya el perfil del público, ¿no? Es decir, los perfilamos, quiénes son, qué características tienen. Si son públicos muy diversos, hay que agruparlos, hacer que los grupos sean homogéneos, fijándonos siempre en esto, ¿no? En lo que acaba de comentarnos Mariel, el lenguaje, el contexto en cuanto a la ocasión, qué momento se está viviendo, ¿no? Y todas las consideraciones de recepción. A veces es más fácil recepcionar un mensaje de forma oral, de pronto con un discurso, que de forma escrita, ¿no? Entonces, todas esas consideraciones debemos tomarlas en cuenta a la hora de elegir, a la hora de decidir y de implementar. Gracias, Mariel. Damos paso a Romina. Buenos días, Lison, ¿me escucha? Sí, adelante, Romina. Bueno, primeramente yo no puedo compartir mi pantalla, así que Mariel me va a ayudar desde su casa. Muy bien. Bueno, entramos a la cuarta fase que vendría a ser la evaluación y el control. Sí, hemos quemado las 3 primeras fases de investigación, la fase de planificación con el establecimiento de metas y objetivos, la fase de ejecución, ¿no? Con toda la implementación o implantación de la estrategia, y ahora para cerrar el proceso de relaciones públicas, tenemos la fase de evaluación y control. Adelante, Romina. La primera página, Mariel, por favor. Hola. ¿Esa o la siguiente? La siguiente. Perdón. Cambio. Ahora, esa. Creo que no se cambió. Habilite la edición, Mariel, para que pueda... Ah, ya. Sí, porque en mi pantalla sí se cambia. Perdón. A ver. ¿Pueden ver ahora si cambia? No, no cambió nada. ¿Cómo se edita la edición? Creo que tenés que poner habilitar edición para que puedas cambiar, Mariel. Sí, antes de compartir, Mariel. Ya voy a dejar de habilite compartir sí, entonces. antes de compartir.
No sé si me sale. ¿Ahora? ¿Sí? Sí, Pero... sí, sí. ¿Cambia? Cambia, Sí. cambia. Ujú. Ah, ya, ahora sí, continúen. Bueno, cuando hablamos de la evaluación, nos referimos al proceso continuado de control y cuando sea adecuado la valoración final de los objetivos fijados en el proyecto. Ay, perdón. Suele ser, normalmente suele ser de una imprudencia esperar hasta la ejecución total del proyecto para empezar el proceso evaluativo. Lo correcto es realizar periódicamente evaluaciones para, en su caso, ajustar la ejecución del proyecto en función de los resultados obtenidos en esta evaluación. La siguiente, por favor. En la evaluación de los objetivos cognitivos se incluyen 3 dimensiones, que son la exposición, la comprensión y la... no alcanzo a leer bien, la verdad. Ya, y la retención del mensaje. En la exposición del mensaje, esta se determina mayormente por la cobertura informativa a través de los recortes de prensa, mediciones de audiencias de programas de televisión, radio o internet, y las cifras de asistencia a un evento o reunión. La comprensión del mensaje debe ser medida a través de encuestas, y la retención del mensaje se comprueba normalmente formulando preguntas diseñadas para comprobar el conocimiento del público objetivo sobre el mensaje del cliente. Cuanto más se utilicen estas mediciones, tanto más exactas, seguramente será la evaluación de efectividad. La siguiente, por favor. La evaluación de los objetivos afectivos. Existen diversos métodos de investigación. Están los cuestionarios de respuestas con la escala de Likert y los diferenciales semánticos. En los cuestionarios con la escala de Likert es una herramienta de medición que, a diferencia de preguntas dicotómicas que vendrían a ser las de sí y no, esta nos permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del sujeto encuestado. En las diferenciales semánticos es una forma más confiable de obtener información sobre la actitud emocional de los clientes hacia nuestro producto o servicio, conocer los sentimientos del público hacia una marca o el grado de satisfacción. Como se puede notar, ambas son similares y ambas miden la intensidad de la dirección de las actitudes, por lo que son útiles para analizar si se han formado nuevas actitudes o si se han reforzado o cambiado las existentes. Siguiente, por favor. La evaluación de los objetivos cognitivos pueden evaluarse de 2 maneras. En primer lugar, entrevistar o cuestionar a los públicos objetivos, es decir, hacer un test antes y después de la presentación del proyecto. Las preguntas serán distintas a las utilizadas para medir actitudes, siendo las más comunes las preguntas cerradas y de elección múltiple. En segundo lugar, otra forma de analizar el comportamiento es simplemente observando la conducta de los públicos objetivos antes, durante y después. En algunos casos se puede contabilizar, es decir, la cantidad de asistentes a un evento, las llamadas, las visitas a una página web, los emails o los emails recibidos, entre otros. La evaluación de los objetivos de producción, en este punto analiza la veracidad de los objetivos de producción, incluyendo la distribución de medios no controlados y los controlados. Esta efectividad puede ser evaluada llevando un registro del número de comunicados de prensa enviados a los medios de comunicación, del número de contactos realizados con periodistas, del número de
parlamentos realizados con los públicos objetivos, del número de publicaciones enviadas a cada público o el número de reuniones mantenidas con los miembros de los públicos objetivos. Entre las reglas para la redacción de la evaluación, es fundamental que en todo proyecto de relaciones públicas se debe hacer una selección de epígrafes. Perdón, debe haber una sección de epígrafes o capítulos si se estructura así, titulada evaluación titulada evaluación que esté en consonancia con los objetivos del proyecto, las estrategias, las acciones y técnicas en el seguimiento de su evaluación. El epígrafe debe empezar diciendo: la evaluación de este proyecto nos viene proporcionando 2 vías. El control de la evaluación a corto plazo, que es un informe semanal para cada objetivo, que nos indica cómo se hace el seguimiento del proceso de cada uno de los objetivos hacia su cumplimiento. El control de la evaluación se muestra en el proyecto para cada objetivo. La valoración a largo plazo de los resultados, esta explica cómo los resultados esperados para cada objetivo van a ser valorados o medidos. La valoración o la medición de estos resultados se describe en la sección de epígrafes. Y la reformulación de los objetivos, reformular cada objetivo y seguirlo con una entrada que se titulará valoración, que explicará cómo el resultado perseguido del objetivo va a ser valorado o medido. Y el epígrafe o sección debe cerrarse con la siguiente manifestación: consiguiendo los resultados esperados para cada uno de los objetivos del proyecto, cumpliremos la meta, y se escribe la meta. Eso sería todo. Ya, gracias, Romina. Entonces, Romina nos ha hecho un recuento de la fase de evaluación y control, indicando que lo óptimo es hacer evaluaciones periódicas durante la implementación, ¿no? No esperar que acabe el año para ver qué tal bien nos ha ido, sino hacer evaluaciones periódicas a medida que implementamos los medios, que ejecutamos la estrategia, para ir haciendo los ajustes correspondientes. Como ustedes han debido apreciar, en la fase de evaluación volvemos a las metodologías de investigación cual y cuanti, ¿no? Y dependiendo de nuestros objetivos, si son cognitivos, si son conativos, si son afectivos, utilizaremos diverso tipo de técnicas de investigación. Entonces tenemos acá a las 4 fases repasadas, y con esto damos pie ya a la parte práctica, de acuerdo a este autor, yendo a la resolución de casos prácticos. ¿Está bien?